Hola, en esta vez vamos a ver todo lo que es exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva. Es decir, que el paciente pues ya tiene un diagnóstico de base, que es un EPOC, ¿no? Que debe estar diagnosticado qué tipo es de EPOC, es decir, 1, 2, 3, 4, y qué panel, si es un panel A, un panel B, o un panel 3, un panel C o 4 o D. Eso es importante porque sabemos que dependiendo del estadiaje de la enfermedad pueden exacerbarse más. Entonces nosotros, según el GOLT, que son las guías de EPOC, y el Instituto Nacional de Corazón y Pulmones de Sangre de los Estados Unidos y la OMS, la definen a la exacerbación, a la EPOC, una exacerbación del EPOC, como un evento agudo que se caracteriza por un empeoramiento de los síntomas respiratorios del paciente. Está más allá de las variaciones normales del día a día y conduce a un cambio en la medicación. Esto es muy importante. ¿Cuáles son los 3 síntomas cardinales? Porque yo en base a estos 3 síntomas voy a decidir si mi paciente está en exacerbación, si necesita un manejo ambulatorio o un manejo hospitalario, y dentro del hospitalario si requiere terapia intensiva. Entonces estos 3 síntomas son preguntas de examen, por lo menos para nuestros simulacros es pregunta de examen. Estos son el aumento de la tos en frecuencia y gravedad. ¿Ok? Un paciente que se lo ve con EPOC y de repente por la mañana aumenta la cantidad de tos, es más, y está acompañado de una producción de esputo, ¿ok? Y eso le causa disnea, aumenta la disnea, la dificultad, la sensación de falta de aire. Digo, pues este paciente tiene 3 de los síntomas cardinales, necesita hospitalización. ¿Ok? Ahora, hay pacientes que exacerban mucho y hay otros pacientes que no exacerban una vez al año. Para eso existen factores de riesgo para la exacerbación. Entonces alguien diría, ¿cuál es el principal factor de riesgo? ¿Ok? Vamos a analizar ahora. La bibliografía menciona que dentro de los factores de riesgo para la exacerbación es la edad avanzada, la historia de la terapia con antibióticos, una hipersecreción mucosa crónica con un recuento de eosinófilos en sangre mayor a 0.34, es decir, más 0.34 por 10 a la 9 células por litro. Esto lo analizan al microscopio. Si el paciente ha recibido, tiene terapia con teofilina, y ustedes dirán, pero la teofilina es un broncodilatador, ayuda al EPOC. Pues se ha demostrado en estudios controlados aleatorizados donde la teofilina, en vez de mejorar a los pacientes, no mejora nada, no tiene superioridad con otros medicamentos y es más, predispone a eventos adversos como unas taquiarritmias. ¿Ok? Cualquier internista, neumólogo o cualquier médico que maneje paciente con EPOC y esté prescribiendo teofilina, pues ustedes los dejo a su criterio. Además, otros factores de riesgo que han asociado a esto son las comorbilidades. Por ejemplo, un paciente EPOC pues no solo tiene EPOC, tiene otras comorbilidades. Tiene cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus, obesidad, síndrome metabólico, o todavía si es fumador. Y si es fumador tiene riesgo para cáncer de pulmón, de próstata, gástrico, páncreas, ¿no? Entonces tienen comorbilidades que predispone, que es un factor de riesgo.
Pero hay un estudio muy importante, que es el estudio Eclipse, donde dijo que dentro de los factores de riesgo o para predecir si este paciente exacerba o no exacerba, fue la historia previa de exacerbaciones. Es el único factor de riesgo que me dice que este paciente puede exacerbar más aún. Según este estudio, es el único factor que me dice, o es el único contexto que me diga que este paciente va a exacerbar. ¿Ok? Además, la bibliografía menciona que hay factores de riesgo de bajo riesgo y de alto riesgo. El de bajo riesgo es el que tiene un GOL 1 o 2, que exacerba de 0 a 1 por año. Y de estos no necesita hospitalización cuando se exacerba. Es decir, yo lo puedo manejar en la casa, lo puedo dar broncodilatadores, oxígeno, etc. Lo puedo mejorar al paciente. Pero hay factores de riesgo, es decir, factores de riesgo de alto riesgo, que son los GOL 3 y 4, que estos, pues si es que exacerban, hacen 2 exacerbaciones al año o una exacerbación que necesita hospitalización, y es un factor de riesgo alto. ¿Ok? Y estos pacientes con EPOC, pues debemos de saber las causas. ¿Por qué lo exacerban? Y si nosotros identificamos la causa, podemos tratar esa causa y el EPOC estabilizarlo. Entonces, lo que ha demostrado, ustedes no se deben olvidar, y es pregunta de examen, es el 70% que exacerba son las infecciones. Ustedes miran viral, bacteriana, micótica, pues lo que la bibliografía menciona es bacteriana y viral. Obviamente dependerá del contexto de las estaciones, ¿no? Por ejemplo, si en La Paz se han reportado influencias positivas, ¿no? Una gripe H1N1 o N2, N3, pues podría sospechar en un paciente que probablemente tenga una infección viral sola o coinfectada o sobreinfectada con bacterias. ¿Ok? Entonces, dentro de estas infecciones, pues se han estudiado cuáles son las bacterias más frecuentes en exacerbación. Lo que muestran es que de un 13 al 50% es Haemophilus influenza. De un 9 al 21% Moraxella catarrhalis. Del 7 al 26% Streptococcus pneumoniae. Y del 1 al 13% Pseudomonas aeruginosa. Estos, una vez que yo sé cuáles podrían infectar a un paciente con EPOC, entonces yo ya veo qué tipos de antibióticos voy a usar, porque no voy a usar a ciegas, ¿no? Porque si mi paciente tiene riesgo para Pseudomonas aeruginosa, pues daría un antibiótico anti-Pseudomonas. ¿Ok? Otras causas que pueden predisponer a la exacerbación es la contaminación ambiental, la embolia pulmonar, la isquemia miocárdica, la falla cardíaca o la aspiración. Entonces, para diagnosticar una tromboembolia pulmonar, un síndrome coronario agudo, una falla cardíaca, pues dependerá de mi semiología, cómo yo lo voy a examinar al paciente, y me voy a ayudar con exámenes complementarios. Un paciente con EPOC, pues va a venir con disnea, ¿no? Que le falta aire, aumento en la secreción en el esputo, puede ser verdosa, amarillenta, puede tener fiebre, escalofríos, me dice que ya hay una infección bacteriana, puede tener precordalgia, que puede estar acompañándome un síndrome coronario agudo, o puede estar edematizado en miembros inferiores y sospechar una falla cardíaca. Y de repente esta disnea fue súbita, ¿no? De repente,
y que no se corrige con el oxígeno, podría sospechar en un tromboembolismo pulmonar. ¿Okay? Y en un paciente que viene con EPOC, ¿qué voy a yo solicitar? Lo principal, una vez que llega el paciente con una probable exacerbación de EPOC, pues voy a monitorizar. Primero, de tomar signos vitales, dentro de ellos la oximetría de pulso para ver la saturación. Entonces, por ejemplo, acá podemos decir que este paciente pueda tener una saturación del 85% y esté disneico, ¿no? Le voy a tomar una presión arterial, voy a tomar frecuencia cardíaca respiratoria. Entonces, lo primero que digo, si está con hipoxemia por el oxímetro de pulso, pues confirmaré con una gasometría arterial. ¿Ok? Ahí la gasometría arterial es muy importante para decidir si el paciente requiere terapia intensiva o ventilación mecánica no invasiva o invasiva. ¿Ok? Ahorita lo vamos a explicar a mayor detalle. Entonces, monitorizo al paciente. ¿Okay? Evalúo el contexto clínico, le pido una radiografía de tórax. ¿Y para qué pido? Para muchas cosas. Primero, para ver si hay foco, es decir, si hay una radiopacidad que me diga un proceso neumónico, como por ejemplo ustedes ven acá una radiopacidad de bordes heterogéneos con broncograma aéreo. Y lo más probable es que se trate de una neumonía. Cuando a la radiografía nosotros vemos una radiopacidad de bordes heterogéneos que se encuentra en el lóbulo superior derecho y el paciente tiene fiebre, expectoración, lo más probable es que sea una neumonía. Pero esta radiopacidad, ¿qué más pudiera ser? Pudiera ser una telectasia. ¿Cómo voy a diferenciar de una telectasia? Que tengan bordes definidos o en triángulos. Puede ser una tumoración, ¿ok? Puede ser una tumoración. ¿Qué más puede ser? Puede ser un infarto pulmonar. Pero cuando nosotros vemos en una radiopacidad de estas características, pues en un 70 al 80% vamos a atinar, vamos a coincidir que es una neumonía. Y de un otro 20% vamos a decir que es un tumor, una telectasia, un infarto pulmonar, etcétera, que yo voy a descartar como una tomografía pulmonar, una de alta resolución, una TACAR. ¿Ok? Entonces, cuando yo ya veo a este paciente con un proceso neumónico, además, yo voy a descartar que no tengan otras cosas. Por ejemplo, que no tenga un neumotórax asociado. Porque si yo no identifico un neumotórax, pues el paciente me va a ir mal, se puede morir. Y todo porque no sé identificar neumotórax. Porque el tratamiento, ¿cuál es? Depende qué tanto de neumotórax pues existe. ¿Ok? Según las guías del BTS, de British, de los ingleses, pues vamos a identificar si es menos del 20%, menos de 2 centímetros el neumotórax, porque vamos a identificar acá como una línea, ahí, ¿no? Vamos a identificar, pues, si es menos de 2 centímetros entre el borde acá, la pleura visceral y la pleura parietal, puedo tratar solamente con oxígeno, porque sabemos acá en el espacio se encuentra nitrógeno y si yo doy oxígeno a alto flujo voy a eliminar ese nitrógeno. Pero si este neumotórax está más de 2 centímetros, comprime el corazón, el paciente se encuentra hemodinámicamente inestable, es decir, hipotenso, taquicárdico y demás, voy a ponerle un tubo o una sonda endopleural. Por eso es importante descartar que el paciente tenga neumotórax. ¿Ok? En una placa, en una radiografía, ¿qué más me va a ayudar?
me va a ayudar si no hay un edema pulmonar de etiología cardiogénico o no cardiogénico. ¿Cómo voy a diferenciar? Pues primero debo ver si hay cardiomegalia y no hay cardiomegalia, y con esto voy a sacar el índice cardiotorácico, ¿no? Mido desde el borde cardíaco hasta la parte pulmonar y saco el índice cardíaco. Esos valores ustedes los van a investigar. Entonces digo si hay cardiomegalia. Pues si existe cardiomegalia y tengo hilios congestivos, un poco acá más radioopacos, ¿ok? Y tengo un patrón reticular que predomina en las bases, o a veces que se acompaña de derrame pleural, probablemente esté en un contexto de falla cardíaca o de edema pulmonar cardiogénico, porque sabemos que estos pacientes suelen tener como comorbilidad cardiopatía isquémica o hipertensiva. ¿Ok? ¿Qué más voy a descartar? Pues que no tenga derrame pleural, porque si yo tengo un foco neumónico, un proceso neumónico, y tengo derrame del mismo lado, podría ser un derrame pleural de tipo exudativo, y no podría descartar un empiema pleural, porque el empiema pleural es otro el manejo. Yo debo de poner una sonda endopleural para un empiema pleural. Y en la práctica diaria, ¿cómo voy a distinguir qué es un exudativo y un empiema? Pues por el pH y la glucosa. Si tiene un pH de este líquido menos de 7.1 y tiene hipoglucemia este líquido, a comparación de una glucemia basal, pues tengo muchas sospechas de que pudiera ser un empiema. ¿Ok? Muy bien, entonces para eso nos sirve una radiografía y para valorar otras cosas más que es un poco ya de subespecialidad. Aparte de esta radiografía de tórax, debemos de solicitar hemograma, glucemia, creatinina, NUS, electrolitos y tiempos de coagulación. ¿Ok? Entonces, en el hemograma, ¿qué voy a encontrar? Pues puede ser que haya eritrocitosis o anemia, pues no me va a ayudar mucho, ¿no? A no ser que estoy en un contexto de hemotórax. En los glóbulos blancos ahí me importa mucho porque puedo decir si hay leucocitosis con desvío a la izquierda, pues digo que tiene este paciente un proceso infeccioso. Y en la creatinina y en los electrolitos puedo decir que si tiene algún compromiso de falla renal o algún hipocalemia, hiponatremia, etc. Pero lo más importante, creo yo, en este contexto es pedir el ProBNB o el BNB, que me ayuda a valorar la falla cardíaca en estos pacientes, y además debo realizar un electrocardiograma y solicitar troponinas si el paciente me viene con precordalgia. ¿Ok? Y si es que el paciente no mejora, continúa desaturando y con oxígeno alto flujo no mejora, mis tendencias para sospechar una tromboembolia pulmonar es mucho más alta. Por lo tanto, en este contexto yo voy a solicitar un dímero D para valorar en mi escala de Wells qué probabilidades tiene de tromboembolismo pulmonar. Y obviamente voy a solicitar una gasometría arterial para ver si requiere o no requiere un apoyo ventilatorio. ¿Ok? Entonces, estos pacientes que vienen con una sospecha de una exacerbación de EPOC y yo debo descartar otras enfermedades, dentro de ellas voy a comparar con diagnósticos diferenciales como la falla cardíaca. En la falla cardíaca, ¿qué voy a tener? Pues voy a tener incapacitación yugular, voy a tener edemas en miembros inferiores, reflujo hepatoyugular, etc. Entonces yo clínicamente puedo descartar y puedo ayudarme con un ProBNB. Este paciente, ¿cómo puedo descartar que no tenga tromboembolia pulmonar? Pues
que no mejore con oxigenoterapia alto flujo, que tenga miembros inferiores una diferencia de volumen. Le pido un dímero D, y si mis sospechas son muy altas, pues le pido una angiotomografía para catalogar dónde se encuentra el trombo y para definir pronóstico del paciente. Y neumonía y neumotórax principalmente, ¿no? Por ejemplo, acá en esta radiografía ustedes ven cómo el pulmón está colapsado desde acá, ahí, ¿no? Entonces hay un espacio acá de entre la pleura visceral y la parietal lleno de aire que colapsa, que está más de 2 centímetros y requiere la colocación inmediata de tubo endopleural. Como ustedes ven aquí en la imagen, ya les pusieron el tubo endopleural. ¿Ok? El tratamiento, con eso terminamos. Este tratamiento voy a hacer en la casa o en el hospital. ¿Ok? ¿Y esto de qué va a depender? De los síntomas cardinales. ¿Ok? ¿Y cuáles eran los síntomas cardinales? Pues estos 3. ¿Ok? Aumento de la tos en frecuencia y gravedad, producción de esputo aumenta en volumen o cambia las características a ser muy espeso y purulento y aumenta la disnea. Esos 3 síntomas cardinales me van a ayudar a decir si es un tratamiento hospitalario o no hospitalario. En un tratamiento no hospitalario, pues va a tener un síntomas de uno de esos 3. ¿Ok? Por los cuales mi pilar fundamental son estos, los agonitas beta adrenérgicos de acción corta, como cuál, el albuterol, el evalbuterol. En algunos casos el albuterol también los conocemos con salbutamol, ¿ok? Y estas pueden ir asociadas del bromuro dipratropio, que es un anticolinérgico. Estas se les puede dar por nebulizaciones. Lo que en realidad se debe de hacer acá son nebulizaciones. ¿Ok? Las dosis y demás, pues eso lo pueden ver en su UpToDate o en Medscape. Ahí tenemos la dosis, porque no uno recuerda todo, a no ser que sea neumólogo y en toda su vida va a usar broncodilatadores, ¿no? Ahora, el tratamiento oral con glucocorticoides pues tiene una distribución no tan indicada, pero ha demostrado los estudios que también mejoran con glucocorticoides por vía oral. Dentro de estos está indicado la prednisona, 40 miligramos por día durante 10 días. Ha demostrado la disminución en la hospitalización a aquellos pacientes que reciben corticoides por vía oral en una exacerbación asmática de 1 de 3. Y antibióticos depende del contexto. ¿Ok? Si el paciente solo tiene 1 de 3, no amerita antibióticos. Solo se les prescribe antibióticos a aquellos pacientes que tienen de los síntomas cardinales 2 de 3. ¿Ok? Las causas ya la mencionamos: Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae. Acá tenemos un esquema que he sacado del UpToDate. ¿Ok? Y la mayoría, pues el contenido del Harrison lo sacan del UpToDate y otras guías internacionales, por eso las uso. Y nosotros identificamos la exacerbación del EPOC y decimos si es leve o moderado severo, dependiendo de los síntomas cardinales. Y si digo si es leve, no doy antibióticos, incremento el uso del broncodilatador, tratamiento sintomático, y al paciente le instruyo si es que se adiciona otros síntomas cardinales. ¿Ok? Si el paciente empeora o tiene una respuesta inadecuada a las 72 horas, reevalúo y hago una tinción de Gram y cultivo de la expectoración para identificar el germen.
Si la exacerbación tiene dos síntomas de los tres, digo, si es un EPOC no complicado sin factores de riesgo, o digo un EPOC complicado o con uno o más factores de riesgo. ¿Y a qué me refiero con factores de riesgo? 4. Pacientes menor de 65 años, una FEB más del 50% del predictivo, el FEB1, ¿no? Ustedes ya saben que se forma por aparte de la espirometría y que tiene menos de 2 exacerbaciones al año si no tiene falla cardíaca. Para eso puedo prescribir un macrólido como la citromicina o claritromicina o cefalosporina o doxiciclina. ¿Ok? O trimestoprim sulfametoxazol si tuvo exposición a antibióticos menos de los 3 meses. Y si empeora el cuadro clínico, pues voy a reevaluar a las 72 horas. Si el paciente EPOC tiene factores de riesgo, cualquiera de estas, voy a prescribir una fluorquinolona. Si tiene falla renal, moxifloxacino. Y si no tiene, levofloxacino. Además, yo puedo prescribir el ácido clavulámico con amoxicilina si tengo riesgo para pseudomonas. ¿Ok? No. Si tengo riesgo para pseudomonas, lo principal es la ciprofloxacina. Ojo con eso. Y ahorita vamos a ver qué pacientes tienen riesgo para pseudomonas. Pseudomonas, ciprofloxacina. ¿Ok? Ahora, dentro del manejo hospitalario de la exacerbación del EPOC, pues nosotros sabemos que debe tener síntomas cardinales 2 de 3 o 3 de 3. Lo primero que hago el manejo, obviamente, es monitorización, como ya hemos mencionado, saturación, signos vitales, gasometría arterial, ¿no? Todas esas cosas. Y al principio, una vez que yo pongo el oxímetro de pulso y está saturando 75 u 80, pues le voy a dar oxígeno, ¿ok? Pero con el oxígeno voy a tener cuidado. Ojo con esto, ¿ok? Ojo con esto. La mayoría de mis profesores, bueno, a ver, no voy a hacer quedar mal a nadie. Cuando se da en un paciente con EPOC oxígeno, mi saturación no debe de ser más del 95%, más del 92%. Mi objetivo es entre 88 y 92 de saturación, porque normalmente estos pacientes son hipercápnicos crónicos que viven así e hipoxémicos. ¿Ok? Entonces mi objetivo en la saturación es entre 88 y 92. Ojo con eso. ¿Ok? Si tengo una incapacidad de corregir la hipoxemia con una FiO2 baja, con 35%, digamos, y el paciente no sube la saturación, sigue entre 85 y 80, debo de considerar como diagnóstico diferencial embolia pulmonar, síndrome de dificultad respiratoria aguda, edema pulmonar, neumonía grave como causa de falla respiratoria. ¿Ok? Entonces ahí yo tengo que estar muy atentos en poder identificar otros diagnósticos si tiene mi paciente. Además de dar oxígeno, yo voy a dar agonistas beta-adrenérgicos, como los que ya mencionamos, el albuterol, levatirol, agentes anticolinérgicos de acción corta como el bromuro de ipratropio. Por ejemplo, ya en el mercado viene el mismo disparador que contiene el salbutamol y el bromuro de ipratropio. Y en estos pacientes recomendamos dar glucocorticoides, prednisona de 40 miligramos entre 5 a 14 días. ¿Ok? Y si el paciente tiene datos clínicos y laboratoriales de infección, pues prescribo antibióticos.
Y acá tengo el tratamiento de una exacerbación de EPOC en un paciente hospitalizado. Tengo una moderado severa exacerbación que tiene 2 de 3. Y si el paciente tiene factores de riesgo, veo factores de riesgo si tiene parapseudomonas. ¿Y qué factores de riesgo para pseudomonas? Un EPOC avanzado, que tenga ya contacto previa o colonización con pseudomonas, que tenga bronquiectasias concomitantes. ¿Y cómo voy a detectar bronquiectasias? Con una tomografía, que tenga frecuente administración de antibióticos, frecuentes admisiones hospitalarias, que use corticoides por vía sistémica. Ya tengo factores de riesgo que incrementan para pseudomonas. Y si es que lo tiene, pues doy a un fluorquinolona, una levofloxacina, 750 vía oral o intravenosa una vez al día, o cefepime o ceftazidima o piperacilina tazobactam. Y si no lo tiene, pues igual voy a prescribir levofloxacina, ¿ok? Moxifloxacina si tiene falla renal, pues me conviene usar moxifloxacino para proteger el riñón. Y si a las 72 horas no mejora, debo de evaluar a mi paciente y hacer un cultivo de esputo en mi paciente. Ahora, con esto vamos a terminar. Hay tratamientos que no han demostrado su beneficio en pacientes con EPOC exacerbado. Por ejemplo, hay muchos médicos que todavía siguen usando la N-acetilcisteína como mucolítico. ¿Ok? Los estudios han demostrado que la N-acetilcisteína no tiene beneficios superiores en una exacerbación de EPOC. Es más, puede predisponer el broncoespasmo. Las metilxantinas, como la teofilinas y demás, causaron significativamente náuseas y vómitos a comparación del placebo, tendieron a temblores, palpitaciones y arritmias. ¿Okay? El magnesio nebulizado tampoco ha demostrado superioridad, ¿no? Sabemos que el magnesio se usa en una exacerbación asmática grave. Y la fisioterapia de pecho, por ejemplo, que tenemos que hacerle, o el fisioterapeuta tiene que realizar la percusión, la vibración, que teóricamente aumenta la presión positiva, el drenaje postural, sean beneficios en el EPOC, pues no han demostrado superioridad, solo han demostrado que pueden provocar una broncoconstricción, ojo con eso. El uso de exacerbación de la EPOC en ausencia de bronquiectasias no está apoyado el uso de la fisioterapia en el tórax. Y en el paciente que realmente no mejora ni con oxígeno, broncodilatadores, corticoide intravenoso, antibióticos, lo más probable es que este paciente necesite ventilación mecánica. ¿Ok? ¿Y cuál es la ventilación mecánica? La ventilación mecánica, pues manejamos los intensivistas, que hay de dos tipos, ¿no? Los invasivos y los no invasivos. ¿Y cuáles son mis criterios para iniciar una ventilación mecánica no invasiva, como ven en la imagen? ¿No? Tiene un aparato que es el ventilador mecánico, tiene su tubo y tiene la máscara, que hay varios tipos de máscara que cubren todo el rostro o la boca. Y mis criterios para iniciar esta ventilación son disnea severa con signos clínicos de fatiga respiratoria, que tenga aumento del esfuerzo respiratorio, una acidosis respiratoria, que tenga un pH menos de 7.35 y que tenga una PCO2 mayor de 45 milímetros de mercurio, es decir, una acidosis hipercápnica. ¿Ok? Por lo tanto, yo comienzo a utilizar BNI. Bueno, pues si tienen dudas, nos vemos en el chat.